Entrega número 10 de esta serie increíble que estamos haciendo de la Biblioteca Marvel, donde la verdad que he estado echando unos numeritos y como venimos reseñando los tomos de 3 en 3 en cada una de las ediciones, eso hace que en el número 10 pues hayamos ya reseñado 30. O vayamos a, una vez que termine este vídeo, ya habremos reseñado 30. Como aproximadamente Panini va a editar entre 4 y 5 años de publicaciones Marvel por año de publicación de Biblioteca Marvel, disculpadme el jaleo de palabras, significa que aproximadamente en 10 años cubriremos unos 45-50 años, que es el tiempo que nos va a llevar desde los años 60 hasta los 2000. Eso significa que nos quedan por delante probablemente otras 50 entregas como esta que tenemos hoy en día para llegar más o menos a la época actual. Si es que los cálculos los he hecho bien, que probablemente no los haya hecho bien. Lo que sí que vamos a hacer muy bien es repasar los acontecimientos que ocurrieron no todo el año 1965, que es el periodo en el que van a aparecer las historias de hoy, sino a partir de agosto aproximadamente, mitad de año del 65, puesto que la primera parte, desde enero hasta agosto, ya vienen las efemérides puestas en la entrega anterior, en la entrega número 9. Así que vamos a repasar cositas que pasaron pues más o menos desde agosto hasta diciembre del año 1965. Como lo que ocurrió el 6 de agosto, que se estrenó la película Help de los Beatles en Nueva York. Una auténtica locura, la Beatlemanía que se desató y que estaba en pleno auge. La policía de Nueva York tuvo que desplegar una gran cantidad de oficiales alrededor del teatro para contener a los fans, que gritaban tan fuerte que en ciertos momentos apenas se podía escuchar el sonido de la película dentro del cine. Mientras tanto, unos días después, el 9 de agosto, Singapur se independizaba de Malasia. Esto sucedía tras un periodo de tensión racial tremenda, incluyendo disturbios como los que hubieron en julio de 1964, que resultaron 23 muertos y más de 450 heridos. Este evento marcó el inicio de una nueva era para la nación de Singapur. Volvemos a la música el 1 de octubre con el lanzamiento que hace Bob Dylan de Highway 61 Revisited. La canción Like a Rolling Stone, famosa donde las haya y presente en ese álbum, destaca por su sonido de órgano único. Al Cooper, el guitarrista invitado, improvisó en el órgano Hammond. Pese al escepticismo del productor Tom Wilson, Dylan insistió en mantener el sonido crudo que se volvió tan icónico y que a día de hoy todos recordamos en esa canción. Un poquito de cómic en el 4 de noviembre con el lanzamiento del Green Lantern número 40. En este número, John Broome y Jill Kane exploran el origen de los Guardianes del Universo y su relación con el Antimonitor. Este cómic sienta las bases importantes para futuras historias cósmicas dentro de la distinguida competencia. El 28 de noviembre se lanza la sonda espacial soviética Venera 3 en dirección a Venus, convirtiéndose de facto en la primera sonda enviada por un ser humano al espacio que llegará a impactar en otro planeta. Hacia finales de 1965, en Estados Unidos comienza el cómic underground. Empieza a surgir como una contracultura que desafiaba los valores tradicionales. Artistas como Robert Crumb lanzan obras experimentales preludiando el boom del cómic alternativo en los años siguientes. En diciembre de 1965 tendrá lugar la Nueva York Comic Art Convention, celebración de una de las primeras convenciones de cómics en Nueva York que marcarán un importante hito en la consolidación del fandom de los cómics y la cultura geek, y que tan necesaria es a día de hoy. Y terminamos con una efeméride deportiva, la del 17 de diciembre de 1965, en la que el futbolista brasileño Pelé termina la temporada como máximo goleador en el campeonato brasileño de fútbol. Toda una leyenda que entonces tendría su proyección internacional imparable. Como imparables son evidentemente las historietas increíbles que traemos hoy, como es el caso del tomo número 2 del Doctor Extraño, el tomo número 3 de Los Vengadores, Vengadores Reunidos, y el tomo número 2 de Daredevil también. ¿Os suena ese traje? Pues sí, lo vamos a ver por primera vez y ahora os explicaré de dónde viene este traje. Pues nada, con estas tres maravillas vamos a empezar y ya, directamente, sin más preámbulos, a la mesa. Recuerdo que cuando leí el primer tomo del Doctor Extraño, y además el primer tomo del Doctor Extraño coincidía que ya lo había leído yo de manera suelta, había leído ya las
primeras grapas del inicio y se me antojaron bastante turbias, más allá de las obvias presentaciones del personaje, ¿no? De la creación de toda la historia y todo esto, y de su mitología y demás. Pero sí que fue el primer tomo un resultado un poquito agridulce, un poquito la verdad. Pero bueno, enfrentamos este segundo tomo, un poquito primero con un par de historietas así flojetas, y además tenían un poquito de batalla porque no tenían muy claro cuánto tenían que durar las historias. Estamos, acordaros, todavía en publicación dentro de Strange Tale, no tiene cabecera propia, todavía está sacando las historias. Pues de hecho en muchas de las portadas se ve que alterna el protagonismo con la antorcha humana, como veis aquí, ¿no? Entonces sale un poquito el Doctor Extraño, y esto va a ser una constante, ¿no? Porque habla pues un poquito de Pupurri, Cuatro Fantásticos o Quien Toque, lo que sea, y luego aparte pues la historia de Doctor Extraño, que poco a poco, dada la psicodelia de la época, estamos a mediados de los años 60, amor libre, marchas a Washington, todos esos tipos de cosas y movimientos hippie a gogo, y entonces pues surge esto, y además surge en muchas situaciones como modelo de ida de olla y de psicodelia absoluta, ¿no? Todo pase por decir que esto dibujado de una manera impresionantemente bien, y lo vamos a ver ahora mismo por Steve Ditko. La verdad es que a pesar de las malas lenguas, de lo que se comentaba, si había alguien que iba fino filipino, probablemente fuera más Stan Lee que Steve Ditko, que sería cualquier cosa, pero era un auténtico currante. Era un tío muy profesional, además muy serio en su trabajo, se centraba mucho, y aunque se ha comentado que probablemente fuera candidato a estar abonado a los viajes lisérgicos, yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo creo que se ha comentado por activa y por pasiva que Ditko, pues eso, pues era un auténtico currela, un tío muy profesional, y la verdad es que el resultado se nota. Bueno, aquí hay un par de arquitos, al principio lo digo, un poco tontacos, como son prácticamente todas estas historias de estas épocas. Ya sabemos que hasta que no llegue los años 70 y la llegada masiva de los nuevos guionistas, etcétera y tal, pues de momento pues vamos a vivir una época un poco regulera, ¿no? Con esto. Aunque de vez en cuando pues se desata alguna historia un poco más interesante. Bueno, ya digo que quitándote estas dos primeras historias, entramos ya en esta, ¿no? Y entraríamos en el que se ha venido a llamar el arco Eternidad. Con esto yo creo que Marvel sí que consigue un hito, y de estos hitos que probablemente lo consiguieran sin darse cuenta, ¿no? Que es crear una historia larga, que en entregas, que va a ir yendo en distintas entregas, con este conflicto que tienen entre, por un lado, la alianza entre Mordo y Dormammu, luchando contra el anciano, que es el maestro del Doctor Extraño, y el Doctor Extraño, y la búsqueda de eternidad, ¿no? De esa entidad increíble, suprahumana, llamada Eternidad, que va a dar respuesta y solución a la salud del anciano, y a la par pues combatir a Mordo y a Dormammu, y por decirlo así pues matar 6 pájaros de un tiro, ¿no? Y quedarte con todo solucionado. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues mira, primero tiene de bueno que nos encontramos a un Doctor Extraño, como veis aquí, que se viste de traje normal, sombrero y tal, y se pone en plan investigador. Porque tiene que hacer muchas investigaciones, tiene que andar haciendo pesquisas en distintas partes del mundo para ir avanzando en su búsqueda de eternidad, sin que en este caso ni Dormammu ni Mordo le pillen, ¿no? Aunque el conflicto es inevitable y van a estar continuamente enfrentándose. Lo cierto es que la historia en sí es muy tontaca, como todas, ¿no? Eso, ya digo que esto me lo vais a oír decir 600 veces, porque es lo que hay. Pero aquí hay un factor diferencial que hace que la historia de golpe y porrazo empiece a subir quilates, y muchos. Y eso es el papel de Ditko, ¿no? Eso es el papel de Ditko y su imaginería. Llega un momento que empieza a hacer una serie de dibujos, ¿no? Y vamos a ir avanzando poquito a poquito, donde vamos viendo, empezamos a ver pues pequeñas historietas aquí y tal, con todo temas muy oníricos, muy del espacio-tiempo, muy de realidades paralelas, de las dimensiones que tiene que ir visitando, ¿no? Y ya empezamos a ver cositas como estas, ¿no? Empezamos a ver estas cosas que ya uno se queda así mirando y dice, pues oye, pues ni tan mal, ¿no? La verdad es que esto está, es que es un crack, ¿no? Y luego entramos en cuando empieza a recorrer las distintas dimensiones, empezamos a ver una serie de dibujos y una serie de historias
que son realmente increíbles, o sea, para la época. Yo creo que cualquier persona que cogiera este cómic y se lo leyera, y me imagino a ese chaval, ¿no? Con su Pepsi en la mano, su Coca-Cola sentado en el bordillo de su calle con el cómic ahí leyendo y empieza a ver esto, yo creo que las flipadas, mirad qué páginas, ¿no? Las flipadas, y sobre todo cuando llegamos al momento de eternidad, que voy a avanzar un poquito para que lo veamos, aquí lo tenemos. Bueno, yo creo que esta figura de eternidad, yo tengo que confesar que hasta a mí me flipa. O sea, esa entidad antropomórfica gigantesca que alberga en su interior planetas densos, galaxias, etcétera, que está por encima del bien y del mal, lo que hace es, primero, asentar las bases de lo que será la increíble mitología que Marvel va a generar con, más allá del Vigilante, ¿no? De The Watcher y todo eso. Aquí ya empezamos a ver que, yo creo que sin tener idea de que fuera así, empezamos a crear algo que luego ya se empezaría a arreglar en cuanto a continuidad a medida que vamos avanzando. Pero por lo pronto entramos en eso, en este tipo de personajes cósmicos, alucinantes, como será después el Tribunal Viviente, como será la muerte, el infinito, etcétera, tal. Todo este tipo de cosas que irán saliendo con el tiempo que harán que otros escritores a futuro exploren las opciones que esto puede dar, ¿no? Y eso yo creo que es la mayor aportación porque, como suelo decir, esto son cosas seminales, ¿no? Esto asienta unas bases, asienta algo que te queda así encima muy bien dibujada, porque para las limitaciones técnicas y de color y todo de la época me parece una auténtica salvajada a nivel gráfico. Yo creo que a día de hoy, incluso a día de hoy, cualquier persona que conciba dibujar algo así sería para quitarse el sombrero. Por lo menos yo así lo siento, yo así lo veo, porque a mí me flipa mucho. Yo veo este dibujo y echar cuentas que esto se dibujó hace 60 años. Hace 60 años en un cómic para la chavalería, pensado básicamente. Y la verdad que esto es lo que más valoro de este arco de eternidad, ¿no? Arco que, por cierto, concluye bastante bien y que se come, menos el principio, prácticamente, se come el tomo entero, ¿no? Te lo lees muy, muy bien, muy a gusto. Tomo interesante en ese sentido. En cuanto a historia, ya digo que deja bastante que desear y las tramas son un poco tal, pero solamente por disfrutar del dibujazo alucinante de Ditko, que ya he dicho, en esto nunca he sido tibio, yo ya lo he dicho muchas veces, yo siempre preferiré a Ditko antes que a Kirby, por mucho que a algunos les parezca un sacrilegio, pero es lo que hay. A mí me encanta el dibujo de Ditko y esto es gran prueba de ello. Vamos a darle 3 kakis, creo que se los merece los 3 kakis precisamente por eso, por esa labor alucinante dentro del tomito, y colección que hay que tomárselo con filosofía con ella, porque poquito a poco, como es evidente, todas mejorarán, pero Doctor Extraño tampoco se ha caracterizado por tener unos arcos rompedores, ni mucho menos. Yo creo que es más un personaje de grupo, ¿no? Cuando se integra en Vengadores y tal, yo creo que ahí es donde saca su mayor maestría, pero bueno, para eso todavía queda bastante tiempo. Tengo que reconocer que espectacular episodio especial, el comienzo de una alineación de Vengadores. Creo que Marvel, otra cosa no, pero el spam se le daba. Qué manera de hacer spam, qué manera de autopromocionarse tan alucinante. Bueno, Avengers con cabecera propia de los números 13 al 18, los que vamos a encontrar aquí, desde febrero del 65 hasta julio del 65. Época de cambios, como comentan aquí, nueva alineación, nuevo tal, y bueno, pues vamos a tener al principio, pues un poquito la misma historia de siempre, ¿no? Ahora otra vez contra el Conde Nefaria, que engrosa ese gigantesco elenco de malos, estúpidos e inútiles que lo único que desean en esta vida es conquistar el mundo. Es su única motivación personal, es alucinante. No hay otra motivación para los malosos, solamente quieren conquistar el mundo, es lo único que les mueve. Conde Nefaria pues es un exponente de ellos, uno de tantos, ¿no? Pues que viene aquí pues un poco a arrancarnos unos cuantos bostezos, si no fuera por el tema de que ocurre un evento con Avispa, que la pobre pues se queda inconsciente y que eso va a trascender a más de una historieta y va a ir evolucionando y tal, y va a ser un punto interesante dentro de para mantenerte un poquito no voy a decir en ascuas, ¿no? La veis aquí, Avispa desmayada, y no es como para estar en ascuas, pero sí que por lo menos nos va a dar ese punch, ¿no? Esa pimientita
para seguir leyendo, para saber qué pasa con Avispa y cómo lo resuelven, que la verdad que la manera de resolverlo genera una historia de búsqueda, que se tienen que ir a Inglaterra a encontrar a un doctor y tal, y eso al mismo tiempo les genera una serie de movidas a los Vengadores que están muy bien, hasta que, bueno, como es lógico, tratan de resolver el problema como buenamente pueden y como Vengadores que son, hasta que un poquito más adelante, ya avanzando la historia y bueno, aquí hoy vienen unos villanos que están en la Tierra que yo al principio creía que eran los Skrull y luego resulta que no, aunque visten igual. Bueno, hasta tienen los mismos colores de piel y todo eso, pero bueno, uno de estos que probablemente no vuelvan a salir o salgan muy poco, ¿no? De cara a futuro. Y lo que digo, llega un momento más o menos a mitad del tomito en el que sale Tony Stark para decir que él se tiene que marchar, que Thor se ha marchado ya y que el Capi se queda al mando, ¿no? Entonces, cosa que hoy en día nos puede parecer más o menos normal, ¿no? Porque hoy en día no conocemos unos Vengadores sin que el Capi mande, ¿no? Sin que sea el jefazo, el tío. Pero en estos momentos hay que acordarse que quien dirige los Vengadores es Tony Stark, ¿no? Es Iron Man. Bueno, Iron Man, en este caso con la ayuda de Tony Stark, porque en estos momentos personaje y persona no están... nadie los relaciona aún, ¿no? Iron Man es una cosa, es el guardaespaldas de Tony Stark y nadie conoce su identidad todavía, ¿no? Eso será bastante más adelante. Entonces ocurre que se tienen que marchar y van a abandonar la disciplina de los Avengers. Aquí empezamos. Se pondrá el Capi y llegarán nuevos miembros, ¿no? Como son la Bruja Escarlata, Mercurio, Ojo de Halcón reconvertido, porque Ojo de Halcón era un villano, pero después de los affairs que tiene con Viuda Negra, que se supone que se ha muerto y demás, pues se pasa al lado de los buenos. Eso sí, con un ego desmedido, ¿no? Y le va a batallar el mando continuamente al Capi. Es una parte bastante entretenida, ¿no? Ver cómo, ¿y por qué tienes que mandar tú? Y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y el Capi con unos problemas existenciales tremendos de, claro, yo es que he estado no sé cuántos años congelado, entonces, ¿cómo voy a entender el mundo en el que vivo? En fin, una serie de soliloquios muy, muy divertidos, ¿no? Que hoy en día serían casi impensables. Pero que toca hacer este ejercicio alucinante de cambio de alineación, que en un momento dado dices, pues bueno, por introducir tal, pero realmente la razón maestra de por qué había que cambiar la alineación de los Avengers era muy simple, y es que Iron Man tenía cabecera propia, Thor tenía cabecera propia, el hombre gigante o la hormiga, el hombre hormiga tenía cabecera propia. Y claro, estaban en las cabeceras propias y luego estaban en los Vengadores. Y eso les estaba dando unos quebraderos de cabeza tan gordos, porque el tema de las continuidades, entender que Marvel lleva 4 años funcionando. Entonces, venga a publicar, venga a sacar colecciones nuevas, venga tal, ¿no? Entonces, es todo se les hace bola, ¿no? En ese sentido. Y llega un momento y dice, ostras, tenemos que un poquito echar pica a tierra, ¿no? Y vamos a dejar al Capi solo, que también tenía colección propia, ¿no? Pero estaba empezando en estos momentos y se habían tirado por las historias más metiendo mucha historia de recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, con lo cual no afectaba excesivamente a la continuidad. Y de esa manera, pues sacan a los personajes un poco para coger oxígeno, para organizarse, reorganizar todo y tirar para adelante. Entonces, pues durante unos cuantos números, que luego con el tiempo volverán, como es lógico, pero durante unos cuantos números, pues va a ser el Capi el que mande y vamos a tener una nueva alineación. ¿Sabéis qué? Da igual. Las historias son las mismas, tal, lo único que tenemos, pues, los poderes un poquito distintos, ¿no? Realmente personaje... les falta, como lo dicen continuamente, nos falta Hulk porque nos falta fuerza, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Porque el grupo está totalmente desbalanceado, ¿no? Porque sin un Thor, tienen la parte de la fuerza, pero sin estar Thor, pues Ojo de Halcón es humano, Mercurio, aunque tiene super velocidad, es humano, no tiene fuerza extraordinaria, el Capi es el único que tiene fuerza por encima del ser humano, pero no a la altura de Thor y mucho menos no a la altura de Hulk. Y al final la Bruja Escarlata, pues es una bruja, tiene poderes místicos y todo lo que tú quieras, pero es una bruja y es humana también, o sea, también tampoco tiene fuerza. Entonces, el tema fuerza está totalmente descompensado, así que una de las consignas que tienen es ir y buscar a Hulk, ¿no? Y tratar de meterlo dentro de las filas porque lo necesitan como el comer, ¿no? Entonces, interesante por ver cómo llegan aquí, pues los hermanos mutantes a la disciplina de los Vengadores. Por si alguien no lo sabe, a estas alturas, ellos nunca pertenecieron a los X-Men, sí pertenecieron a los Vengadores, siendo mutantes, lo cual es una rara avis, ¿no? Dentro de todo esto. Y volumen en general, pues eso, que se vuelve disfrutón por esas avatares que os estoy contando, pero no en sí por las historias. Porque las historias al final
entra todo más en la parcela de la curiosidad, os estoy contando de las cosas, ¿no? Esto pasa por esto, lo otro pasa por lo otro, ¿no? Este se va, el otro viene y tal, más que por lo que está pasando en sí. Lo que está pasando, pues de momento, volvemos a lo de siempre, poco que contar, poco entretenimiento en ese sentido, aunque las historias pues se dejan leer, ¿no? 2 caquis y medio para esto, no necesita más y creo que soy generoso en ese sentido. Ya digo que esto le falta todavía cocer, la carne está dura, ¿sabes? Si le falta horas de cocción y pues, como siempre, expectante y seguiremos leyendo porque se va construyendo la historia a cada número, se va construyendo y es un privilegio, las cosas como son, ser espectador de esto, ¿no? Y poder verlo con esta perspectiva y pensar también que al final, aunque sean tantos años de diferencia, quieras que no, esto sigue entreteniendo. Aunque no sea la locura, pero se lo pasa uno casi bien. Bueno, vamos con el cómic de la polémica, no por el cómic en sí, sino por lo que ocurría en bambalinas, ¿no? Nos encontramos con el tomo número 2 de Daredevil, El hombre sin miedo, portada protagonizada, como no, por Namor, cabecera propia, números del 7 al 12, etapa en la que encontramos y contamos con Wally West, que creo que es una de las mayores, Wally Wood, perdón, una de las mayores aportaciones al personaje en todo su esplendor. Como podéis ver, la imagen de Daredevil es la imagen de hoy. Acordaros que venimos de ese Daredevil amarillo con tintes rojos, con un traje realmente horrible, y llega Wally Wood y dice, esto es un despropósito, a este tío vamos a vestirlo de rojo. Y no solamente eso, sino que empezamos y esta splash es buena prueba de ello. Voy a tratar que la veáis un poquito. Mirad el nivel de detalle, de dibujo, de dedicación, de tiempo que hay aquí, que es realmente asombroso. Pero no solamente ahí, sino en todo, en todo. Aquí veremos a una persona, como es este hombre, este Wally Wood, que decide, en un momento dado, hacer el cómic bien hecho. Vamos a hacerlo bien, vamos a dibujarlo bien. Vamos a hacer algo notable, bonito, que la gente lo recuerde. Y vamos a dar una imagen guay de las cosas que queremos, con buenas splash, con buenos momentos de lucha, con ese nuevo traje de Daredevil. Y no solamente eso, sino que vamos a darle también al personaje, a Daredevil, un montón de gadgets y un montón de razones. Vamos a hacerlo crecer como persona. Como persona y como superhéroe. Las dos, no solamente a él, sino a Matt Murdock, la relación que va a tener con Foggy y con Karen, ¿no? La relación que van a tener a ese triángulo. Además, otro triángulo amoroso. Ya sabéis que a Marvel le gustaba mucho, ¿no? Igual que pasaba a los 4F, con Namor, Sue y Richard, pues aquí tenemos a Karen, Foggy y a Matt, ¿no? También en una suerte de triángulo amoroso sin solución de continuidad. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, enfrentamiento con Namor, que es el ajo, la sal de todas las salsas, está en todas las series, está en todas partes, todo el mundo se pega con él, pero además aquí tenemos una cosa curiosa, es que Daredevil se enfrenta a Namor, que lo supera en absolutamente todo, en todas las capacidades. Además estamos hablando de un Daredevil casi año 0, año 1, ¿no? Un Daredevil muy novato, aprendiendo todavía a ser superhéroe, hasta someter a su disciplina férrea la cocina del infierno, pero para eso todavía queda. Y entonces vemos eso, la lucha pues de David contra Goliat, totalmente, ¿no? Pero aún así no sale mal parado del todo. Con un Namor que podría haberlo matado 1000 veces, pero que en el fondo sabemos que Namor es un personaje muy dual, ¿no? Es una persona con una dualidad bastante potente, que es muy villano, pero a la vez es muy héroe, ¿no? Tiene un poquito de cada, ¿no? En ese momento. Y aquí viene pues con una reivindicación espúrea, totalmente espúrea y pueril, ¿no? En plan de, pues, como tantos otros, ¿no? O sea, yo lo que quiero ahora es dominar la tierra, porque domino el mar, pero la tierra también me pertenece. Así que voy para allá y me dejo de tener y no sé qué y tal. Bueno, en fin, es un poco, que ya digo que muy pueril. Luego entramos en una dinámica interesante aquí, bueno, el trío calavera, aquí abajo lo veis, ¿no? Estos tres, con sus pensamientos y sus bocadillos. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Qué? ¿No me quieres? ¿No me confiesas tus sentimientos? Tal. Pero claro, yo me desmoralizo un poquito porque veo, por ejemplo, esta portada, ¿no? Que veis aquí. Cuando yo veo esto, digo, ostras, qué palo, ¿no? O sea, el hombre con las patas largas, ¿no? Dice, es imposible que me puedan detener con las piernas tan largas que tengo.
Claro, te quedas así y dices, tío, o sea, es que esto es muy de chiste, ¿no? Y aún así, las historias estas, que yo creo que llegaría típica escena, ¿no? En el bullpen, ¿no? Cuando llega Stan Lee por la mañana, coge a Wally Wood y le dice: Daredevil se va a enfrentar a un hombre que lleva una armadura metálica y se le estira las piernas hasta el infinito. ¡Hala! Ahí tienes tu guión. Y Wally Wood dirá, pues bueno, pues haz lo que pueda, ¿no? Que es lo que le pasaba muchísimas veces y por lo que se le ha criticado. ¿Ves? Esto es lo que comento. Entonces el palo, el bastón que lleva Daredevil, ¿no? Y aquí te va explicando, pues, que esto lleva un muelle, que aquí lleva un botón, una cámara para proyectar la cápsula de gas, no sé qué. O sea, te va haciendo estos esquemitas, ¿no? Para que la gente entienda un poco. Bueno, el palo es un amplificador también, bueno, es una tecnología brutalérrima, ¿no? La que tiene Daredevil, ¿no? Con el bastón, ¿no? No sé qué, alucinante en todos los sentidos. Entonces, pues eso, luego Wally Wood pues hacía lo que buenamente podía. Pero ya digo, yo disfruto mucho el dibujo, que no tanto de las historias, como siempre. Dibujo mucho, disfruto mucho, lo paso muy bien. Dentro de lo que cabe, pues hay ciertos componentes. Cuando Wally Wood toma un poco más la batuta, le gusta hacer esa historia más detectivesca, lo cual es de agradecer, porque al final Matt Murdock no deja de ser un abogado, y un abogado pues se dedica a hacer investigaciones y demás, y junto con su alter ego pues va resolviendo asuntos con sus villanos de medio pelo y todo eso, pero oye, la verdad es que bastante bien en ese sentido. ¿Problema que tuvimos? Pues que a Wally Wood, que salió prematuramente de la Casa de las Ideas por sus enfrentamientos a cara de perro total con Stan Lee, no solamente por la filosofía de las historias, que también, sino por el hecho de algo que han batallado continuamente con las majors, ¿no? El hecho de que no se les reconociera la cantidad de méritos que debían tener los guionistas / dibujantes, porque si, lógicamente, Wally Wood es el padre de que el Daredevil moderno, con esta imagen moderna y tan alucinante que tiene, alguien debería reconocerlo, ¿no? Y él, pues, debería haber sido contraprestado al respecto, pero bueno, ya sabéis cómo ha funcionado siempre Marvel, de ahí que existieran los sellos como Image y que la gente se pirara, igual que pasa en DC. Entonces, pues poco que hacer al respecto, duró muy poco. Wally Wood aquí se marchó en pocos números, buscaría otras aguas y a otra cosa mariposa. Por lo menos nos queda esto, ¿no? Nos queda esta parte, nos queda esta época en la que hizo las delicias. No sé si continuará por unos cuantos números más, no tengo ni idea ahora mismo, la verdad. Pero bueno, por lo menos mientras dure y mientras esté, la verdad que disfrutaremos de sus portadas, de sus splash, de ese nivel de detalle del dibujo, con independencia, ya digo, en absoluta de las historias pueriles. Interesante también el hecho de que Foggy se quisiera meter en política, los celos que se tienen, sobre todo que tiene Foggy hacia Matt, y la decisión que tiene que tomar Matt a final de este tomo, ¿no? Que te deja todo un poquito en plan cliffhanger, ¿no? Que va a hablar con ellos y les cuenta la decisión que va a tomar y demás, y eso pues llega a ser hasta guay, ¿no? Un poco por dejarte ahí un poquito calentito de cara al siguiente tomo, al que vendrá después, ¿no? Otros 3 kakis también por el excelentísimo dibujo de Wally Wood, que he disfrutado como un enano, la verdad, a pesar probablemente de Stan Lee y demás gente de por allí. Y bueno, pues con este se llega a los 30, ya hemos llegado a los 30 números dentro de la colección, dentro del repaso, los primeros 30 números cubriendo pues esos prácticamente 5 años iniciales, ¿no? Pues no nos queda nada. Estoy mirando que los siguientes de entrega, la 31, 32, 33, serán los 4 Fantásticos, el asombroso Spider-Man y el poderoso Thor. Poquito a poquito nos vamos acercando con los 4 Fantásticos a la época de Galactus, que tengo unas ganas locas de llegar y leer esa parte, y mientras tanto, pues nada, seguiremos disfrutando de todos los demás. No están mal, al final son 3 cómics interesantes, cada uno por las cosas que os he contado, por cosas sobre todo que están fuera a veces de las propias historias, quitando el arco de eternidad, que tiene su enjundia y que no es poco. Y bueno, pues avanzando poco a poco, tampoco le vamos a pedir mucho más a esta etapa increíble y fundacional de Marvel, ¿no? Y de todos estos personajes. Comentar vuestras preferencias, como siempre, darle el like al vídeo si os ha gustado, y si no, pues no pasa absolutamente nada. Y, por favor, darle una vuelta a la cabeza mientras vais hacia la nevera y os coméis las verduras. Adiós.